Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, y si este mensaje bendice sus vidas, les invitamos a que puedan compartirlo con los demás y así también suscribirse al canal para poder ver todos los mensajes, para poder estar al tanto de todos los mensajes que vamos subiendo semana tras semana. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Hablamos de restaurar nuestra vida espiritual, hablamos de restaurar nuestra relación con Dios, hablamos de restaurar nuestra familia, hablamos de restaurar nuestra iglesia. ¿Me olvido de alguno? ¿No? ¿Cuántos van? Bueno, me perdí. Restaurar nuestra vida, ese me faltaba. Y hoy vamos con el último. Restaurar nuestra misión en la sociedad. Restaurar el propósito por el cual estamos en esta tierra. Nosotros hemos visto y entendido el domingo pasado y a lo largo de esta semana que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, es un organismo vivo, compuesto por todos aquellos que reconocen que Jesucristo es el Salvador. Y esto hace que de esta manera, como organismo vivo, podamos diseminarnos por toda la sociedad para compartir aquel tesoro que tenemos en nosotros como vasijas de barro, ese tesoro en nosotros que es Cristo. Si hay un objetivo claro de la iglesia, no es un edificio, no es un espacio físico, es Cristo en nosotros para la sociedad. Ese es el objetivo de la iglesia. No estamos en función de un templo, no estamos en función de una denominación. Todo esto está en función de nosotros para cumplir la gran comisión. No somos cristianos para venir a un templo, no somos cristianos para formar parte de una denominación. Ese no es el objetivo del cristiano. Y ahora más adelante vamos a ver por qué. Todas estas cosas no nos hacen a nosotros cristianos. Ir a una iglesia no me hace cristiano. Formar parte de una denominación no me hace cristiano. Lo que me hace cristiano a mí es Cristo en mí, pero con algo añadido que es en mí para los demás. No existe cristiano, al menos verdadero, que tenga un Cristo para él mismo, sino que cuando conocemos a Cristo y estamos en Cristo y Cristo en nosotros, Cristo es compartido. Cristo es compartido. Si esto no pasa, no somos cristianos. Al menos no el cristiano en Cristo. Podremos ser un cristiano nominal, un cristiano religioso, pero no el verdadero. Por eso es que es importante que nosotros como cristianos y como hijos de Dios podamos restaurar nuestra misión. Y es necesario que en este tiempo se restaure la misión de la iglesia. Porque a lo largo de muchas décadas, la iglesia ha mal interpretado cuál era su misión, o mal entendido, o mal aprendido cuál era su misión. Hemos entendido que ser cristiano era venir a un espacio físico. Y las misiones, por ejemplo, era una parte más en la iglesia, un ministerio más. Y nos hemos olvidado que en realidad la misión es la esencia del cristianismo. Por eso es que nosotros podemos restaurar nuestra misión como iglesia en la sociedad si podemos manifestar tres elementos, tres principios que quiero compartir con vos en esta noche, para meternos de lleno en este mensaje. Número uno, ¿cómo podemos restaurar nuestra misión como iglesia en la sociedad? Número uno, saliendo. Saliendo. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. La versión Reina Valera contemporánea dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo nosotros? Millones de veces. En todas las versiones, en todos los formatos, en canciones, en predicaciones, en reflexiones, en devocionales, en la Biblia, lógicamente. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hay una orden
no hay una alternativa, no hay una opción, no hay un si yo quiero y si tengo ganas. Es vayan. Es una orden y es una acción. La acción de ir, de movernos. Vayan. Porque el llamado para todo cristiano es ir. Salir de las cuatro paredes de un templo para poder compartir el mensaje de salvación. Y lo interesante es que nuestro vocabulario, siempre hablamos de lo de afuera y lo de adentro, ¿no? Cuando lo de adentro en realidad son 2 horas o 3 horas a la semana. Cuando en realidad mi iglesia está afuera. La verdadera iglesia se manifiesta afuera. Dice Hechos, capítulo 20, versículo 20. Hechos 20, 20. Algo tremendo. Dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Públicamente y en las casas. La iglesia primitiva, la primera iglesia, o la iglesia que tendría que ser nuestro modelo, como Pablo bien lo dice, era una iglesia que predicaba públicamente y en las casas. Años después, porque hasta ese momento la iglesia era perseguida, el emperador Constantino legalizó la iglesia. Y a partir de ahí, la iglesia empezó a reunirse en templos. Previamente, antes de Constantino, la iglesia no tenía templos. No existía lo que nosotros conocemos por templo. ¿Está mal esto? No. El tema es que si nosotros no entendemos que a lo largo de la historia hubieron cuestiones que se fueron tergiversando y no vamos a la esencia del por qué hacemos lo que hacemos, lamentablemente no estaremos cumpliendo la misión que el Señor nos puso. Pablo decía, yo voy hablando públicamente y voy de casa en casa. Porque las iglesias se gestaban en casas. Por eso es que muchas veces cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que algunas de las cartas le hablan a la casa de fulano de tal, a los cristianos que están reunidos en la casa de Mengano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la manera de compartir ese pan que era Cristo era en la intimidad de los hogares. Y quizás ustedes no me van a dejar mentir, que si nosotros le decimos a alguna persona que nunca fue a un templo, le decimos vení a mi casa y vamos a charlar y compartir un mensaje especial, un mensaje que puede ser de bendición a tu vida, probablemente nos acepte. Ahora, nosotros tenemos nuestra mentalidad que tenemos que traerlos al templo, al edificio. Y hay un rechazo tan fuerte en la sociedad respecto a esto. Es por eso que nosotros tenemos que entender que nuestra misión es ir. Y a partir de estas próximas semanas vamos a poner, como dije en uno de los cultos anteriores, arriba de la puerta, allá arriba de la puerta en la entrada, del lado de adentro, no del lado de afuera, del lado de adentro, vamos a poner, acá comienza tu campo misionero. Lo vamos a poner. Para que entendamos cada vez que salimos por esa puerta, que la manifestación de la iglesia no está acá adentro, porque acá adentro somos todos lucecitas. Esto es un arbolito de Navidad. Somos todos luces. Pero la iglesia se manifiesta afuera. La iglesia de Cristo se manifiesta cuando es compartido a Cristo. Por eso es que nuestro campo misionero no está acá adentro, sino está en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestro colegio, donde nos movemos. La iglesia no está delimitada por paredes. Nuestra iglesia es tan grande como el tamaño de nuestra ciudad. Nuestra iglesia es tan grande como el tamaño de nuestra provincia. Y mientras no comprendamos esto, vamos a seguir metiéndolo a Dios en una caja de zapatos, donde vamos a esperar que todo lo que pase en Dios pase dentro de un espacio físico. Por eso es que muchas veces nos frustramos cuando vemos sillas vacías. ¿Por qué? Porque hemos limitado la iglesia de Cristo, Dios Todopoderoso, a un espacio físico. Cuando la iglesia se manifiesta de manera sobrenatural y espiritual afuera, en el contacto con la gente. Por eso es que ir es un mandato que nunca tuvo fecha de vencimiento. En donde el ir tiene que ser parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestros pensamientos. Y entender de que yo cuando estoy afuera compartiendo con alguien de ese pan que yo tengo gratuitamente, que es Cristo, estoy haciendo iglesia más que nunca.
Por eso, en el saliendo es importante entender que el llamado es ir. Cada lugar de trabajo es un púlpito. Cada mate con tu vecina o vecino es un púlpito. Cada charla con tu compañero en el colegio, en la facultad, es un púlpito. Cada momento que alguien está en contacto con vos sin hablar de Cristo, estás haciendo de tu vida un púlpito para el otro. Un lugar donde desde ahí estás predicando. Por eso que lo que yo estoy haciendo acá es efímero, mínimo, insignificante, comparado a lo que nosotros hacemos fuera de este espacio físico. Por eso es importante entender que el evangelismo no debe limitarse a una actividad, sino a un estilo de vida. El evangelismo no se manifiesta solamente cuando nos ponemos de acuerdo, agarramos donaciones, ropa y vamos a un barrio. El evangelismo tiene que ser un estilo de vida, un modo de cultura, parte de mi vida. ¿Saliendo para qué? Para cumplir la gran comisión. ¿Qué es comisión? Es delegación, es encargo, es encomienda, es tarea, es función. De alguna manera, nosotros somos como el correo argentino del cielo. Somos un medio por el cual estamos llevando un mensaje de transformación a la gente. Por eso es un encargo de parte del Señor, donde el Señor nos dice: yo les encargo a ustedes la responsabilidad de llevar este mensaje a todos. No tiene que ver con convencer a la gente. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo de hablar de Cristo? ¿Cuántos hemos tenido miedo de decir, qué me van a decir? Cuando lo que nosotros hacemos es compartir un mensaje, de lo demás se encarga el Señor. Es como cuando yo mando un mensaje de WhatsApp. Hay varias opciones. La primera es que nos aparezcan 2 palomitas azules. Que lo vea y que nos responda. Que en esa respuesta puede haber una respuesta buena y una respuesta mala. La otra opción es que yo comparta un mensaje por WhatsApp, pero que aparezcan solamente las 2 palomitas en azul sin respuesta. El visto, el famoso visto. Me clavó el visto. No hay respuesta, pero lo leyó. Y la otra opción es que yo mande el mensaje y quedan las 2 palomitas, pero en gris o en verde. Nunca lo vio. Bueno, lo importante es transmitir el mensaje. De lo demás se encarga el Espíritu Santo en su tiempo y a su forma. Que el mensaje no tiene que ver solamente con palabras, tiene que ver con mi vida también. Es la gran comisión porque Él fue el mandato más importante que nos dejó Jesús. Más importante que congregarnos, más importante que hacer todo lo que nosotros hacemos, lo más importante de parte del Señor para nosotros fue la gran comisión. Es la gran comisión porque describe el propósito de la iglesia, el ADN de la iglesia, la identidad de la iglesia de Cristo es la gran comisión. No es apilar gente en un lugar. Es que cada persona que entiende que es hijo de Dios lleve lo más importante y más valioso que tiene en su vida a los demás. Y así como lo recibí de gracia, darlo de gracia. Somos llenos del Espíritu para cumplir la gran comisión. Hechos 1:8, en la llenura del Espíritu. El Espíritu no vino para que vivamos experiencias personales. No vivió para que empecemos a ver quién tiene más espiritualidad que el otro. El Espíritu Santo vino para llenarnos y dotarnos del poder de Dios para poder compartir ese mensaje. Para que el Espíritu Santo a través de nosotros y los dones que son para fortalecer y construir la iglesia se manifieste ¿en qué? En la gran comisión. No tenemos que permitir que la gran comisión se convierta en la gran omisión, en donde omitimos algo que es trascendental. Por eso es que sillas vacías es una responsabilidad de todos los que forman parte de la iglesia de Cristo. Porque eso significa que más allá de las actividades, más allá de los formatos, más allá de las estructuras, hay algo que la iglesia necesita entender. Y es que la gran comisión no se está manifestando, al menos no como debería manifestarse. Por eso es que este es un llamado para todos.
Dentro del saliendo, tiene que ver con ser sal. Mateo 5:13, si me quieren acompañar, Mateo 5:13. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, un poco más actual en el lenguaje. Dice lo siguiente, Mateo 5:13. Ustedes son la sal de este mundo. Ustedes son. Es decir, si estás en Cristo, sos sal. No es optativo, no es opcional. Pero dice, si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la sal del mundo. Pero si esa sal deja de estar salada, ¿para qué sirve? ¿La sal sirve dentro de un salero? Sirve si el salero cumple la función de soltar la sal. No sé si les pasó a ustedes que después de un tiempo la sal queda húmeda. Esa es una piedra, ¿no? Una piedra de sal. Entonces empezamos a acudir a los remedios caseros, ¿no? Le metemos arroz, le metemos granitos de café, le metemos cosas. ¿Para qué? Para que absorba la humedad y para eso dure más tiempo. Paradójicamente eso pasa con la iglesia, en donde al no estar haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia, nos volvemos una piedra dura. ¿Y qué hacemos? Metemos arroz, actividades, cosas. ¿Para qué? Para que se ablande un poquito, para que no parezca tan duro. Cuando el objetivo principal de la iglesia fue salir de ese lugar. Mientras que la iglesia no salga del salero, nunca va a cumplir su función. Y si la iglesia no sale del salero, entonces se convierte en una piedra. Y si se convierte en una piedra, no sirve más que para ser tirada a la basura. Esa es la realidad de la iglesia hoy en día. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor, para preservar, para generar sed. Y me encanta esta comparación de la sal para generar sed. Y es que cuando vos y yo empezamos a compartir de Cristo y somos la sal en esta tierra, la gente empieza a tener más sed del Señor. La gente no puede pasar desapercibida ante este mensaje arrollador, porque la sal empieza a darle sabor a sus vidas, empieza a preservar ese diseño original, a preservar para salvación, a preservar para eternidad y a generar más sed y hambre del Señor. Somos llamados a ser instrumentos de cambio, a ser influencia. Por eso es que la sal es clave en este punto. Y el estar en contacto con otros nos permite conocer sus realidades, tener compasión y brindar una ayuda eficiente. Por ejemplo, el buen samaritano. El buen samaritano, después de todos estos iluminados que pasaron al lado de este hombre lastimado, herido, que lo habían robado, lo habían dejado tirado, pasaron por el lado y lo vieron y lo ignoraron. Nunca se detuvieron a ver cuál era su necesidad. Pero cuando yo me encuentro con la gente, como este buen samaritano, como este hombre, con este hombre lastimado, puede ver su necesidad. Y claramente vio que este hombre estaba lastimado, herido, desahuciado, desesperado, frustrado. Y el conocer su necesidad lo llevó a él a actuar y a hacer lo que debía hacer. Llevarlo hasta un lugar donde le iban a curar, a dar de comer. Por eso es que yo no puedo conocer la realidad de la gente si yo no soy sal en esta tierra. Si yo no estoy en contacto con la tierra. Si yo no estoy en contacto con la gente. Si yo no voy al encuentro de la necesidad, nunca voy a saber qué le está faltando a la gente. Lógicamente lo que le falta en primer lugar es Cristo. Pero después las demás necesidades que también podemos suplirlas. Por eso es que estamos en esta tierra como iglesia para darle un sabor en medio de las circunstancias a la gente que está en necesidad. Podemos restaurar nuestra misión como iglesia en la sociedad saliendo en primer lugar. En segundo lugar, iluminando. Dice Mateo 5, 14 al 16, versículo siguiente al que leímos anteriormente. Mateo 5, 14, 16. Dice lo siguiente: ustedes son la luz de este mundo. Primero dice, ustedes son la sal.
Luego dice, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Cuando se nos ha cortado la luz, yo me acuerdo mi mamá, siempre ahí en mi casa cuando se cortaba la luz, obviamente agarrar el platito, ¿no? O la taza al revés. Después uno veía las tazas abajo todas quemadas, quedaban, ¿no? Después de... mi mamá le ponía abajo de la taza para que después adentro, si uno usa, no se vea, ¿no? Algunos adentro, es más difícil de limpiar la cera pegada, todo negro. Pero algo que hacía mi mamá siempre era poner las velitas arriba de los muebles. Uno en el mueble de la cocina, en el mueble del comedor, en el baño era en el botiquín arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque de ponerla a una altura más baja, hay muchas áreas que la luz no alcanza. Por eso es necesario poner una luz en lo alto. Es por eso que un faro en las costas del mar siempre está en un lugar alto. Porque cuanto más alto está, más distancia abarca. Cuanto más alto está, más gente puede ver. Y si uno está en el mar, de noche, en tormenta y neblina, solo basta un puntito en el horizonte que esté brillando la noche para saber de que ahí hay tierra firme y puedo estar a salvo, de que es por ahí. Por eso que el Señor nos compara como esa luz, que es para ponerla en lugares altos, no para que alcance a 20, 30, 40, 50 entre un templo, sino para que abarque a los 20.000, 25.000 habitantes de la ciudad y aún más. La luz no es para dejarla en un lugar bajo, ni tampoco dice para meterla debajo de un cajón o una mesa. La luz es para ponerla en lugares altos para que alumbre y para que muchos puedan ver eso. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo lo que iban siendo salvos. Porque ellos eran luz en lo alto, el Señor podía añadir a quienes iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque los demás podían ver, y aquel que ve, o aquel que escucha, mejor dicho, a partir de ahí es un territorio en el que el Espíritu Santo puede trabajar. Sobrenaturalmente el Señor puede hablarle a alguien, sí, que alguien se le acerque a decirle algo, por supuesto. Pero hay una misión de parte del Señor para nosotros. Y es que el Señor va añadiendo quienes van a ser salvos siempre y cuando estas personas hayan visto la luz, hayan escuchado el mensaje o se hayan encontrado con la sal que puede transformar. ¿Y quiénes son portadores de la sal o de la luz? Nosotros. El Espíritu Santo es el que convence. Pero es nuestro trabajo preparar el terreno. Juan el Bautista decía: estoy preparando el camino para el que viene detrás de mí, que yo no soy digno ni de desatar sus sandalias, se consideraba indigno delante de Cristo. Él preparó el camino predicando el Evangelio, predicando que venía el Mesías. Vino Jesús. Pero esto se replica en nuestras vidas, porque hay una palabra que es Maranata, ven Señor Jesús. Vos y yo estamos preparando el camino para su venida. Hay un libro que habla sobre misiones, las misiones y las misiones transculturales, y dice una frase que me impactó mucho. Estamos queriendo hablar de la segunda venida de Cristo cuando hay mucha gente que ni siquiera escuchó de la primera. Queremos hablar de que Cristo viene, pero hay mucha gente que ni siquiera escuchó la primera. ¿Y qué tiene que ver, o a qué hace alusión esto? Que hay mucha gente que ni siquiera se ha encontrado con Cristo. Entonces, ¿de qué Cristo le podemos hablar de que viene si nunca se ha encontrado con el que ya está? Por eso es importante que como iglesia nos levantemos a ser luz. ¿Cómo puedo ser luz?
viviendo en santidad, en palabra y conducta, que la gente pueda ver en mi vida, como decía hoy, una predicación. Los miembros de la iglesia de Cristo deben ser íntegros, transparentes, reflejando a Cristo en todo lugar. En una sociedad donde abunda la corrupción, en una sociedad donde abunda la mentira, en una sociedad donde abundan las grietas, la iglesia está para hacer lo contrario. En una sociedad donde abunda la descomposición, la pudrición, la desintegración, la alteración, el abuso, el extravío, el robo, la iglesia está para hacer lo contrario. Para ser una iglesia de pureza, de honestidad, de verdad. Para que la gente cuando se encuentre con nosotros vea que lo que hay en nosotros es algo diferente a lo que se ve todo el tiempo. ¿Por qué se habla que la iglesia tiene que ser uno para que el mundo crea? Porque el mundo está dividido. El mundo está acostumbrado a la división. Que si sos peronista, que si sos del PRO, que si sos de Boca, que si sos de River, que si sos de esto, que si sos del otro. Hay grietas, todo el tiempo grietas. Pero cuando somos uno, el mundo empieza a creer. ¿Por qué? Porque en un mundo de divisiones, cuando aparece la unidad, es algo imposible de creer. Y eso solamente lo genera en Cristo, una persona. Por eso es importante que vivamos en santidad siguiendo el propósito de Dios, iluminando por medio del servicio, ayudando de manera integral a los que más necesitan, física, emocional, espiritual, en todas las áreas, hasta donde podamos. Y por medio de señales, dice Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Marcos 16, versículo 17 y 18. Un versículo muy conocido también. Y dice: estas señales acompañarán a los que creen. Y dice: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si beben algo venenoso no le hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hemos encerrado los dones solamente para que se manifiesten dentro de un templo. ¿O no es así? ¿Dónde hemos escuchado a gente, dónde hemos visto gente sanarse, por ejemplo, dentro de un templo? ¿Dónde hemos visto gente profetizar dentro de un templo? ¿Dónde hemos visto gente expulsar demonios dentro de un templo? ¿Dónde hemos visto la manifestación de los dones? Siempre dentro de un templo. Cuando esto se manifiesta en todos lados, cuando tomamos la decisión de salir y compartir el evangelio, las señales nos acompañan, milagros y vidas transformadas. Cuando vos y yo tomamos la decisión de ir al encuentro de la gente, de escuchar sus necesidades, muchas veces, y esto también lo decía el pastor Gabriel Fisher, que de alguna manera el que junto con su iglesia planificaron esto, dijo una verdad en la cual yo me sentí identificada. Y muchas veces mucha gente me dijo: pastor, quiero que ore conmigo, quiero que ore por tal cosa, por tal otra. Vamos a estar orando. Y a los días viene y dice: gracias, pastor, por estar orando, se dio esto, se sanó lo otro. Y yo no había orado nada. O sea, fue la fe de esa persona y yo, un pecador incircunciso terrible. Entonces lo importante es entender de que las señales y los prodigios pueden manifestarse en cualquier momento. De tal manera que si alguien hoy estaba pensando y decía, si alguien me llega a decir: pastor, quiero que ore por esto, decirle: vamos a orar juntos. ¿Qué está pasando? Tal cosa, vení, vamos a orar. No dejarlo para después, porque a veces nos acordamos y a veces no. Es más que no que sí. Que vos y yo, así estemos en el supermercado, vamos a poner la mano sobre un tumor y declarar sanidad y declarar que todo tumor se va y echar fuera todo espíritu de enfermedad. La idea de religión griega tenía que ver con esto de ir a algún lugar para vivir una espiritualidad. Ese es el pensamiento griego de espiritualidad. Ir a un determinado lugar, pero cuando salgo de ese lugar soy otra persona completamente diferente. Pero el pensamiento hebreo era la manifestación de todo eso en lo espiritual constantemente.
Por eso es que los hebreos y los judíos eran tan intencionales en cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ellos entendían que la ley tenía que manifestarse todos los días, en todo momento, no en la sinagoga, no en el templo, sino en todo momento, en toda circunstancia. Eso a veces llevaba a que vivan de apariencias y no con el corazón. Nosotros tenemos a Cristo, que Cristo se convirtió en la ley y en Cristo se cumplen todas las leyes. Por eso, si Cristo está en nosotros, que es la ley cumplida, la ley manifestada, y si andamos en Cristo y vivimos en Cristo, no habrían mayores problemas para que las señales y prodigios nos acompañen al supermercado, a la farmacia, al laburo, al colegio, a donde sea. Por eso es que es importante entender de que el Señor nos está acompañando siempre y que las señales y prodigios están en nuestras vidas, iluminando, alumbrando. Y en tercer lugar, para que la iglesia pueda restaurar su relación con la misión, con el objetivo, es comunicando. Es parecido, pero no es igual. 1 Pedro 2:9 dice, 1 Pedro 2:9, justamente hoy lo compartía, Diego creo que era este versículo y lo compartía. Pero ustedes son una familia escogida y un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Ustedes tienen identidad para qué? ¿Para que ustedes se sientan bien con ustedes mismos? ¿Ustedes son un pueblo escogido para que se sientan la última Coca-Cola del desierto en este mundo? ¡No! Ustedes son un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Tenemos identidad en Él para que transmitamos a los demás esa misma identidad. De lo contrario, estaremos siendo obesos espirituales que solamente nos llenamos y caemos lamentablemente en una pasividad, en una vida de actividades, sin estar haciendo aquello que el Señor nos pidió. Entonces, ¿cómo, o de alguna manera, qué hay que comunicar? La buena noticia. Romanos 10:15, un versículo hermoso. En realidad, Isaías 52:7 lo nombra primero, Isaías 52:7, después Romanos 10:15, Pablo lo vuelve a nombrar. Dice, qué hermosos son los pies sobre los montes del mensajero que trae la buena noticia, buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero antes de declarar eso, Pablo dice, ¿quién irá? ¿Quién compartirá del Evangelio? ¿Quién irá por los perdidos? ¿Quiénes son los que están dispuestos a salir? Porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y hay un pueblo que está necesitando un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza que es Cristo. Ahora, ¿quién irá por ellos? No, el pastor tiene que organizar una movida evangelística, si no, el líder tiene que... ¿Quién irá? Si la iglesia en su totalidad no va, entonces estamos fallando en algo. Qué bueno sería que el Señor nos vea a nosotros y diga, esos pies son hermosos, porque se ha encargado de caminar llevando ese mensaje de salvación. En medio de la incertidumbre, de la impotencia, del dolor y el temor, somos llamados a comunicar buenas noticias. Y hay una comparación muy interesante, una frase en realidad, de que evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Vos y yo somos simples mendigos
que hemos encontrado el pan y que vamos corriendo a decirle a los demás mendigos, ahí hay pan. Ahí puedes saciar tu hambre, tu sed, tu necesidad en Cristo. Quiero compartir este pan con vos. Mirá, tengo una cantidad acá, te doy, ¿cuánto querés? Para hoy, para mañana, para pasado mañana, para tu eternidad. Cristo, el pan para ser compartido. Por eso es que la Santa Cena no es un simple momento, es entender de que como iglesia estamos compartiendo ese pan que es Cristo. Jesús es el pan de vida que sacia el alma. Compartir buenas noticias no significa ignorar la realidad, pero sí manifestar la realidad de un mensaje que sigue cambiando vidas. Un mensaje que sigue cambiando vidas. Y por último, comunicar buenas noticias, pero comunicar el Evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias que tenemos que compartir? En primer lugar, el pecado sigue siendo el problema y Cristo es la solución. Toda la gente tiene que entender de que el pecado sigue siendo el problema y que Cristo es la solución. Podemos poner un eslogan: gran campaña de milagros, gran campaña, profeta tanto, venía a recibir tu milagro, y vamos a llenar lugares. Pero eso solamente va a satisfacer a medias algo. Estos días atrás entendíamos algo muy interesante y te lo quiero compartir, y ya no me quiero extender más. Aprendíamos esto, de que lo sobrenatural tiene que ver con algo que está por encima de lo natural. Por ejemplo, que alguien se sane. Eso es una situación sobrenatural. Pero la persona que se sanó sobrenaturalmente, porque los médicos daban un mal diagnóstico y se sanó sobrenaturalmente, se va a volver a enfermar. La persona que por un milagro casi se muere, pero no se murió, en algún momento se va a morir. Porque lo sobrenatural actúa en cosas que son temporales. Una profecía sobre nuestras vidas, una declaración sobre nuestras vidas, una experiencia, tiene que ver con algo sobrenatural porque es temporal. Ahora, por encima de lo natural y por encima de lo sobrenatural viene lo espiritual, que lo espiritual tiene que ver con lo eterno, que es Cristo. Podemos imaginarlo como una pirámide: espiritual, sobrenatural, natural. Lo sobrenatural va a pasar, va y viene. La gente se sana y Dios lo sana, pero se va a volver a enfermar. Eso es una realidad. Ahora, lo espiritual es Cristo. Cuando habían 10 leprosos que fueron a Cristo para ser sanados, ¿qué pasó? Se sanaron. Pero de los 10 solamente volvió uno, que le vino a agradecer al Señor. Y a veces tomamos esa palabra solamente, o esa historia desde la parte de la gratitud, pero pasa algo mucho más fuerte, de que el Señor le dice: tu fe te ha salvado. De los 10 fueron sanados, pero uno se salvó. Los otros 9 se fueron contentos con su milagro, y mucha gente viene a la iglesia buscando los milagros y se sana, pero después se va. ¿Por qué? Porque estaban buscando eso que es natural o circunstancial, que es sobrenatural, perdón, pero es circunstancial. Ahora son pocos los que buscan lo espiritual, que es Cristo. De los 10 se sanaron, pero uno se salvó. ¿Se entiende? Por eso es importante que la gente entienda que el pecado sigue siendo el problema y Cristo la solución. Que Cristo murió en segundo lugar y resucitó para que tengamos vida. Y que hay una necesidad de arrepentimiento en nuestras vidas, de creer en Jesucristo y en su obra. El Evangelio no cambia. Cambian las formas, las estructuras, los formatos, pero el Evangelio es uno. Por eso es que la iglesia va a reconciliarse y va a restaurar su relación con la misión, con el mandato, cuando salga, ilumine y comunique. De lo contrario, estaremos perdiendo tiempo y estaremos condenando a muchas generaciones a una frialdad espiritual disfrazada de una pseudo espiritual que no es la real. Es nuestra responsabilidad ser los pies de los que anuncian la paz. No me asustan las sillas vacías. Lo que sí me asusta es si yo en mi vida estoy haciendo lo que Cristo me pidió que haga o no, porque eso es lo importante. Por eso, quienes nos están viendo a través de YouTube o a través de cualquier plataforma,
Vos y yo somos iglesia, no importa dónde estés. Porque la iglesia, no, como dije, no está determinada por una denominación, por un nombre, ni siquiera por esto que está acá. Está determinada por gente que entiende que son hijos y por ser hijos comparten obligatoriamente aquello que está en su corazón, que es un tesoro eterno, que es Cristo. Por eso quiero animarte a que juntos nos reconciliemos, que restauremos nuestra relación con la misión para ser en esta tierra la sal y la luz que en este tiempo se está necesitando. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer el rostro de su Hijo sobre tu vida y ponga en tu vida paz.